Hola, bienvenidos a un nuevo estudio de Semillas en Casa. El día de hoy tenemos la lección número 3 en nuestro estudio del libro de Daniel. La lección de hoy está sobre el capítulo 2, desde el versículo 1 al versículo 23. El versículo clave en esta ocasión es el versículo 20. Este versículo 20 dice: Alabado sea el nombre de Dios por siempre y para siempre, porque a Él pertenecen toda la sabiduría y todo el poder. El objetivo principal de la lección del día de hoy es el siguiente: reconocer que todo lo que conocemos de Dios se debe a que Él lo ha querido revelar. En el capítulo 1 del libro de Daniel, la lección pasada, estudiamos la importancia de la fidelidad a Dios en medio de la presión cultural. Vimos cómo el profeta y sus amigos decidieron mantenerse puros ante Dios al rechazar la comida y al rechazar el vino del rey, lo que significó en su momento un rechazo a la idolatría y al paganismo que eran propios de la cultura babilonia. En el capítulo 2, o más bien el capítulo 2 del libro de Daniel, es uno de los capítulos más importantes para entender las profecías bíblicas porque establece un marco histórico y también un marco teológico que nos permiten interpretar el plan redentor de Dios a través de la historia, a través de los reinos, a través de la venida del verdadero rey. En el pasaje de hoy estudiaremos que el rey Nabucodonosor recurrió a sus sabios para interpretar un sueño, pero solo Dios, a través de Daniel, pudo revelarlo. De esta manera se subraya la insuficiencia del conocimiento humano para acceder al conocimiento de Dios y por otro lado también la gracia de la revelación divina. Vamos a comenzar entonces con nuestros 5 puntos de desarrollo y luego de eso vamos a pasar a nuestras preguntas de aplicación personal. Vamos a comenzar con nuestro desarrollo. En primer lugar, el pasaje inicia poniéndonos un contexto del espacio y del tiempo en el que se estaba viviendo en el que se vivió este capítulo. El pasaje comienza diciendo: durante el segundo año de Nabucodonosor. En el sistema babilonio, el conteo de los años de los reyes no partía desde el momento en que ascendían al trono, sino que partía desde el fin del primer año. Es decir, desde el fin del primer año hacia el fin del segundo año era considerado el primer año del rey. Por lo tanto, una forma de entender este pasaje, según el contexto babilonio, es que este ya era el tercer año de Nabucodonosor. Esto nos pone en el contexto de que, si recuerdas la lección de la semana pasada, Daniel y sus amigos, una vez deportados y llegados a Babilonia, tuvieron que pasar por un periodo de entrenamiento de 3 años en todo el conocimiento babilonio. Ya lo estudiamos en la lección pasada. Si esta forma de entender este pasaje, que en realidad el segundo año del rey Nabucodonosor corresponde a su tercero cronológico, entonces hay una coincidencia entre este sueño, el evento que ocurre aquí en el capítulo 2, y también el término de estos 3 años de preparación de Daniel y sus amigos. ¿Qué es lo que observamos en este pasaje? Observamos un sueño desconcertante, observamos un sueño muy desconcertante sobre el futuro del imperio y también sobre los imperios futuros que vendrían luego del babilonio. A partir del versículo 4 de este capítulo 2 hay algo también muy importante, y es que el libro de Daniel cambia de idioma y se comienza a escribir en arameo, que era la lengua del momento, era la lengua del imperio, era la lengua comercial. Es como si nosotros estuviéramos hablando en español y en algún momento de nuestro diálogo comenzáramos a hablar en inglés. Ese era el idioma del momento. Y este cambio de idioma que comienza en el versículo 4 del capítulo 2 se mantiene así hasta el capítulo
7. En esta porción del capítulo 2 que estamos estudiando el día de hoy, vemos que Nabucodonosor, siendo el hombre más poderoso del momento, quien estaba a la cabeza del imperio más poderoso del momento, manda a llamar a todos los sabios de su corte. Y esto se debe a un sueño que él tuvo. Estos sabios de la corte, si lo recordamos de la lección pasada, debemos entenderlos también como la clase intelectual, como la clase religiosa, toda esta clase encargada de interpretar misterios, de predecir el futuro, de dar consejo también al rey. Daniel y sus amigos, si lo recuerdas del capítulo 1, versículo 17, también formaban parte de esta corte. Sin embargo, es posible que en esta ocasión no hayan sido convocados debido a que recién estaban terminando su periodo de preparación. Y el sueño de Nabucodonosor había sido un sueño tan desconcertante que él mandó a llamar a la élite de sus consejeros. Por lo tanto, es posible que por esa razón Daniel y sus amigos no hayan estado incluidos en este grupo que se acercó con Nabucodonosor para atender a lo que le estaba pasando a este rey. Algo importante que debemos considerar es que en la cultura mesopotámica, como era el caso de los caldeos, de los babilonios, se consideraba que los sueños eran mensajes de Dios para los hombres. De ahí a la importancia que este rey, Nabucodonosor, da al sueño que tuvo. Y entre los sabios a quienes él manda a llamar, leemos en el pasaje que él manda a llamar magos, hechiceros, astrólogos y encantadores o brujos. Los magos en la corte del rey eran quienes interpretaban sueños, quienes escribían o descifraban textos misteriosos. Eran los sabios de la corte, eran expertos en literatura y también en tradiciones babilónicas. Los hechiceros, por otra parte, eran practicantes de artes oscuras. Ellos usaban encantamientos y también usaban ritos mágicos para invocar poderes sobrenaturales. Usaban esta magia o pretendían usar esta magia para influir en dioses y para influir también en espíritus malignos. Los astrólogos, que en la versión Reina Valera se traduce como caldeos, los astrólogos eran adivinos que estudiaban los movimientos de los astros para interpretar señales divinas y hacer predicciones. Un dato importante aquí es que en esta cultura babilonia es en donde se genera el horóscopo que tú y yo conocemos que nos ha acompañado hasta el día de hoy. Por último, los encantadores o brujos eran practicantes de magia negra para interpretar y para manipular fuerzas también espirituales o demoníacas. Esta era la corte del rey, y en este ambiente es en donde estaban Daniel y sus amigos, formando parte de esta corte. Entonces, antes de avanzar, nada más permíteme hacer un pequeño comentario que se deriva de la lección de la semana pasada. La semana pasada consideramos que Daniel y sus amigos rechazaron la comida del rey, se reservaron y decidieron guardarse puros para Dios. Pero ahora que estamos profundizando un poco más en cuanto al contexto, en dónde estaba Daniel o en dónde tendría que trabajar Daniel, es un contexto de magos, hechiceros, astrólogos, encantadores. Entonces es un contexto altamente pagano. Para nosotros, sin duda alguna, estos son símbolos del conocimiento humano que es apartado de la revelación de Dios, o más bien que busca conocer los misterios en una fuente que no es Dios. Distintas posibilidades, distintos aspectos, distintas perspectivas para intentar entender misterios, para intentar entender lo que está pasando en el momento, para intentar predecir hacia el futuro, pero buscando en cualquier parte menos en Dios, totalmente fuera de Dios. Este es el contexto del primer sueño o profecía que encontramos en el libro de Daniel y nos indica, por supuesto, que la revelación divina viene solamente de parte de Dios. La revelación divina viene cuando Él quiere, donde Él quiere, a quien Él quiere. Ya lo leemos en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 21. Ninguna profecía fue traída por voluntad humana. La revelación nunca ha sido traída por
voluntad humana. Es Dios quien decide revelarse a sí mismo a quien Él quiere, cuando Él quiere, donde Él quiere, en el contexto que Él quiere. Y por supuesto, la revelación de Dios, la profecía que viene de Él, viene a iluminar el presente y también el futuro. En segundo lugar, la capacidad e inteligencia humana están limitadas a la revelación de Dios. O, dicho de otra manera, la capacidad e inteligencia humana son dependientes totalmente de la revelación de Dios. En el pasaje del día de hoy podemos observar cómo Nabucodonosor exige que los sabios le digan el sueño y lo interpreten. Hay dos formas en las que pudiéramos entender esto. La primera es que efectivamente Nabucodonosor olvidó su sueño y está pidiendo a los sabios que ellos le digan cuál es el sueño y además que lo interpreten. Otra opción es que Nabucodonosor recordaba totalmente el sueño, pero en una jugada muy astuta, él quiso asegurarse de que la interpretación que él recibiera del sueño sería la correcta. ¿Cómo él pudiera asegurarse de eso? Bueno, si había alguien capaz de decirle cuál fue su sueño, entonces seguramente la interpretación que esa persona daría a ese sueño sería la correcta. Queda en evidencia en este pasaje la incapacidad de los sistemas humanos para acceder al conocimiento divino. Nuevamente, solamente Dios es quien puede revelarse a sí mismo a quien Él quiere. En Éxodo capítulo 33, versículo 19, leemos: «Haré pasar delante de ti toda mi bondad, y delante de ti proclamaré mi nombre, Yahvé. Pues tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera». La manifestación de Dios, entonces, es completamente dependiente de su voluntad soberana. Lo dice también el apóstol Pablo en capítulo 9 de Romanos, versículo 16. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Quiero referirte también a Mateo capítulo 11, versículos 25 al 27 y 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 al 12. En este pasaje también podemos observar que los sabios admiten en el versículo 10 y 11 de Daniel 2 que no hay hombre en la tierra que puede declararlo, este misterio, y que este misterio solamente puede ser revelado por los dioses, cuya morada no está con los hombres. En el sistema religioso politeísta de los caldeos, de las religiones mesopotámicas y en realidad de todas las religiones del mundo antiguo, existe una separación entre los dioses y la humanidad. No hay una relación propiamente tal. Esta relación entre los dioses y la humanidad tiene también un aspecto negativo. ¿En qué sentido un aspecto negativo? En el sentido de que en las religiones antiguas, los dioses se relacionan con la humanidad para destruirlos, para divertirse con ellos. Todo este tipo de relación se da desde un punto negativo. No hay una relación de amor, no existe una relación de cuidado, todo lo contrario. Para todo el sistema religioso del Antiguo Testamento, de las religiones paganas por supuesto, los dioses nos ven a la humanidad como algo para su diversión y estamos a su merced, sea lo que ellos decidan hacer, simplemente porque tienen el poder de hacerlo. Entonces, acá, esto es lo que observamos en este versículo. Solamente los dioses pueden revelar este misterio y estos viven no aquí, no con los hombres. En la religión judía, el contexto era totalmente diferente de lo que te comenté hace un momento. En el contexto judío, Dios es un Dios cercano. Dios se revela a sí mismo en iniciativa que Él toma. Y en el Antiguo Testamento podemos observar algunos elementos que dejan en evidencia esto. Por ejemplo, el tabernáculo y el templo.
Estos dos elementos, el tabernáculo y luego el templo, eran un símbolo de la presencia de Dios aquí en la tierra. Por lo tanto, es una forma de la manifestación de Dios y de su cercanía con su pueblo. El tabernáculo en el desierto debía estar en medio de la distribución de todas las tribus. El templo también tenía un lugar central en la distribución geográfica en Jerusalén. Por lo tanto, esto nos indica la cercanía de Dios con su pueblo. Puedes leer un poco de esto acerca de esto en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27 al 30. Y en este mismo pasaje de Daniel capítulo 2, si nos adelantamos un poco al verso 19, podemos observar a Daniel orando y alabando al Dios del cielo. Esta expresión, el Dios del cielo, es importante en el contexto de nuestro libro. ¿Por qué? Como te acabo de decir, el templo para un judío era el centro de su religión, era el punto central de su religión porque era el símbolo de la presencia del Señor. Aunque para quienes tenían un entendimiento espiritual mucho más profundo, sabían que esto no necesariamente era así. En el mismo pasaje que te referí de Primera de Reyes, capítulo 8, leemos a Salomón diciendo, ni siquiera los cielos te pueden contener. Diciendo de esta forma, ¿cómo este templo va a poder contener tu presencia? Bueno, cuando Daniel ora diciendo el Dios del cielo, él está lejos de Jerusalén, él no tiene el templo, pero él está orando al Señor, reconociendo esta cercanía de Dios con él. Por lo tanto, esta expresión en este momento toma una importancia mucho mayor, una importancia mucho más profunda. Esta diferencia entre los dioses del Antiguo Testamento, de las religiones paganas, y el Dios del judaísmo y el Dios del cristianismo, lo podemos observar también en Juan capítulo 1, versículo 14. Este pasaje dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. La cercanía de Dios con su pueblo estaba lleno de amor inagotable y de fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Dios es cercano a la humanidad y hemos visto su gloria porque es Él quien la revela. Mateo capítulo 1, versículo 23 dice, miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. El tabernáculo, el templo, prefiguraban lo que se cumpliría perfectamente en Jesús, en Cristo, Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Dios, a diferencia de todo este sistema pagano, es un Dios cercano, es un Dios que está con nosotros. En tercer lugar, en la historia del pasaje del día de hoy, podemos observar que Daniel actuó con sabiduría y con discreción ante la amenaza de muerte. Algo interesante es que el carácter se revela en momentos de prueba. Cuando llegan por Daniel y por sus amigos para matarlos, por orden de Nabucodonosor, Daniel pregunta, ¿qué es lo que está pasando? Cuando se entera de la situación, pide audiencia con el rey, va a verlo. ¿Cómo Daniel puede entrar así de fácil ante la presencia de Nabucodonosor? Bueno, si regresamos al capítulo 1 de Daniel, versículos 19 y 20, vamos a recordar que Nabucodonosor ya conocía a Daniel y a sus amigos. Él mismo los examinó luego de sus 3 años de entrenamiento y estos 4 muchachos, Daniel y sus amigos, habían dejado sorprendidos a Nabucodonosor. Por lo tanto, este hombre, Nabucodonosor, ya reconocía a Daniel y a sus amigos. En este momento, entonces, Daniel, cuando se entera de todo lo que está sucediendo, va ante Nabucodonosor y le pide tiempo. De esta forma demuestra su confianza también en el Señor. Cuando Daniel regresa con sus amigos, sucede algo interesante. Y es que les ruega a sus amigos que pidan a Dios en oración. 2 cosas. Una, misericordia, y la segunda, revelación. Lo puedes leer en el versículo 18 de Daniel capítulo 2. Dios
no responde a las oraciones gracias al valor, gracias al esfuerzo, gracias a las obras de quienes las levantan. Toda oración descansa en la misericordia de Dios. La oración muestra esperanza en Dios. Por el contrario, el pánico muestra falta de fe. ¿Por qué Daniel tenía esta fe? ¿Por qué Daniel sabía que podía confiar en el Señor? La semana pasada considerábamos que Daniel y sus amigos habían tenido este cambio de mentalidad dada por la palabra del Señor, por el conocimiento que ellos tenían del Señor, por supuesto, por acción del Espíritu Santo a través de su palabra. Seguramente Daniel tuvo acceso a textos como Deuteronomio, capítulo 4, versículos 26 al 31. Rápidamente, este pasaje dice: Hoy pongo al cielo y a la tierra como testigos contra ustedes. Este es Dios quien está hablando ante Israel. Si rompen mi pacto, pronto desaparecerán de la tierra que poseerán al cruzar el Jordán. Vivirán allí poco tiempo y después serán destruidos por completo, pues el Señor los dispersará entre las naciones, donde solo unos pocos sobrevivirán. Allí, en tierra extraña, rendirán culto a ídolos hechos de madera y de hierro, a dioses que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Sin embargo, desde allí buscarán nuevamente al Señor su Dios, y si lo buscan con todo el corazón y con toda el alma, lo encontrarán. En un futuro lejano, cuando estén sufriendo todas estas cosas, finalmente regresarán al Señor su Dios y escucharán lo que Él les dice. Pues el Señor su Dios es compasivo, no los abandonará ni los destruirá, ni se olvidará del pacto solemne que hizo a sus antepasados. Seguramente Daniel tuvo acceso a este escrito. Daniel conocía esta literatura. Él sabía este castigo que venía de parte de Dios en caso de que los israelitas desobedecieran el pacto. Pero también sabía que Dios es un Dios compasivo, que Dios es un Dios misericordioso y que Dios también es un Dios que salva. En el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 4, versículo 16, leemos: Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Sin duda alguna, esto que se menciona en Hebreos capítulo 4, versículo 16, Daniel lo entendió de los escritos del Antiguo Testamento. Esta esencia, este espíritu de la ley del Antiguo Testamento. Acerquémonos al trono de la gracia, acerquémonos a Dios, a este Dios del cielo que no está contenido en un templo y que en su presencia recibiremos misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. Cuando oramos, tú y yo ahora, en el nombre de Jesús, estamos orando no por nuestras obras, no por nuestros méritos, no por nuestras capacidades, sino que por las capacidades, por las obras y por los méritos de Jesús. Nos estamos acercando a Dios a través de Cristo, pidiendo misericordia. Eso es lo que es lo que tú y yo hacemos cada vez que oramos, porque no depende de nosotros, ni de nuestras capacidades, sino que depende de la capacidad de Jesús, depende de la obra de Jesús, depende de la gracia de Jesús, depende de la misericordia de Dios a través de Jesús. En cuarto lugar, en este pasaje observamos que Dios responde a la oración revelando el sueño y también dando la interpretación. La revelación de Dios solamente proviene del Señor. ¿Te das cuenta? Todo lo que hemos estado considerando en este pasaje gira en torno a eso. Dios es el único que puede revelarse a sí mismo. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2a dice: Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Es Dios quien se revela, es Dios quien se ha revelado a su pueblo en toda la historia y en los últimos tiempos se ha revelado a través de Cristo Jesús a ti y a mí. Otra cosa que observamos es que
Dios le dio a Daniel la capacidad de interpretar los sueños y las visiones. Si vamos al capítulo 1, versículo 17b, puedes también considerar esto. Y esta es la perspectiva del mismo Daniel. Dios le dio la capacidad Dios hizo esto, Dios tuvo misericordia. ¿Te das cuenta cómo Daniel tiene una comprensión profunda de quién es Dios? En los versículos 20 al 23 del pasaje de hoy observamos una oración. Luego que Dios revela el misterio y también lo interpreta, probablemente a través de un sueño también, Daniel también tenía esta capacidad dada por Dios. Es posible que esa misma noche, a través de un sueño, Dios le haya indicado a Daniel cuál era el sueño que tuvo, cuál fue el sueño que tuvo Nabucodonosor y cuál sería su interpretación. Cuando Daniel se da cuenta de esta revelación, Daniel ora y alaba al Señor en los versos 20 al 23. Antes de hacer algunas consideraciones sobre esta oración que hace Daniel, quisiera dar algunos pasos para atrás en cuanto a en dónde se sustenta esta oración de Daniel. Quiero animarte a leer los siguientes pasajes. Job, capítulo 12, versículo 13, capítulo 12, versículos 18, 19 y 22, capítulo 26, versículo 6, también el Salmo 139, versículo 12. Te refiero nada más a estos pasajes. Pudiéramos citar algunos otros, pero quisiera nada más referirte a estos pasajes. Toma un tiempo, léelos, medítalos y relaciónalos con la oración que hace Daniel. Y vas a poder observar que la oración de Daniel se basa en estos escritos que te acabo de mencionar. Por lo tanto, lo que está haciendo Daniel es orar la misma palabra del Señor. Y en su oración, Daniel glorifica a Dios por su soberanía, por su sabiduría y también por su poder. En esta oración observamos 4 elementos. En el verso 20 observamos alabanza a Dios. En el verso 21 observamos una alabanza a Dios por su soberanía en la historia. En el versículo 22 observamos una alabanza a Dios por la revelación divina. Y en el versículo 23 observamos cómo Daniel da una gratitud personal por lo que Dios había hecho. En quinto lugar, quisiera terminar esta sección de desarrollo haciendo un breve resumen de los puntos principales que hemos tocado a lo largo de esta sección. El primero de ellos es la soberanía de Dios. Dios está en control de absolutamente todo. Dios decide a quién revelarse, Dios decide cuándo, Dios decide de qué manera. Y Dios decide cuándo dar la interpretación y a quién y de qué manera. El segundo punto es la insuficiencia de la sabiduría humana. Los sabios del imperio babilonio no tuvieron acceso a la revelación divina. Toda la preparación que estos hombres tenían en cuanto a todas las artes babilonias no les sirvieron de absolutamente nada ante este misterio que Dios había dado al rey Nabucodonosor. En tercer lugar, la importancia de la oración. Esta demuestra nuestra dependencia del Señor. Daniel oró antes de intentar buscar la respuesta del misterio. ¿Por qué? Porque él sabía que el único que podía revelar el misterio era Dios. Por lo tanto, la oración revela esta dependencia de nosotros hacia Él. En cuarto lugar, toda la gloria pertenece únicamente a Dios. Al final de este pasaje observamos a Daniel glorificando a Dios porque es Él quien reveló el misterio. Daniel no tenía la capacidad, no hubiera tenido la capacidad si no hubiera sido dada por Dios. De hecho, en el capítulo 1 puedes observar también esta realidad. Dios le dio a Daniel la capacidad de
tener sueños, visiones e interpretarlas. Dios les dio la capacidad a él y a sus amigos de destacar en absolutamente todos los aspectos, todas las áreas. Por lo tanto, en esta porción también podemos ver cómo Daniel glorifica a Dios por su poder y por su revelación. Para nuestra sección de preguntas de aplicación y de reflexión personales y para tu grupo en casa, la primera de ellas no es una pregunta propiamente, sino que más bien es una indicación. Para este primer punto, quiero animarte a memorizar el versículo clave de esta lección y recitarlo a tus compañeros el día de tu reunión en casa. En segundo lugar, quisiera preguntarte, ¿cuál ha sido tu actitud en tiempos de prueba? Hace un rato hacíamos referencia a estas dos posibilidades. Una es el pánico y otra es la confianza en Dios. El pánico revela falta de fe y la confianza en Dios revela dependencia en Él. Entonces, ¿cuál ha sido tu actitud en tiempos de prueba? Toma un tiempo para meditar en tu respuesta, ora al Señor, sé totalmente honesto, comparte tu experiencia con tus compañeros. Quisiera invitarte, animarte a que desarrolles tu respuesta, a que abras tu corazón y tus experiencias a los compañeros con los que estás formando parte de tu semilla en casa. Con muchos de ellos ya puedes llevar un camino bastante largo recorrido, por lo tanto creo que a medida que va pasando el tiempo la confianza también se va afirmando. Siéntete entonces en confianza de abrir tu corazón y de compartir cuál ha sido tu actitud en tiempos de prueba. ¿Has confiado en Dios? ¿Te ha costado un poco confiar en Dios? ¿Qué es lo que has terminado haciendo en estos momentos de prueba? En tercer lugar, quisiera preguntar, ¿es la oración parte de tu vida cristiana? Hace un rato, a lo largo de la lección, comentábamos que la oración refleja dependencia de Dios. Por lo tanto, al responder a esta pregunta, considéralo también a través de, o al filtro, según el filtro de, bueno, ¿dependo o no dependo del Señor? Finalmente, la oración es esta expresión que tenemos que refleja o revela la cercanía que tú y yo tenemos con el Señor. Algo que veremos en Daniel a lo largo de su libro es que Daniel era un hombre de oración. De hecho, esta característica de Daniel estuvo a punto de costarle su vida. Él tampoco estuvo dispuesto a transar y a dejar sus tiempos de oración. Por lo tanto, ¿es la oración parte de tu vida cristiana? La cuarta pregunta para tu estudio personal y para los grupos en casa es la siguiente. ¿Cómo se ha manifestado tu búsqueda de la revelación de Dios? Para responder a esta pregunta, no dejes de considerar lo que hemos visto en la lección de hoy y también lo que vimos en la lección pasada. La semana pasada hablábamos de esta renovación en el entendimiento y que esta renovación en el entendimiento sea como una obra del Espíritu Santo a través de la palabra del Señor. Hoy hemos considerado cómo Daniel buscó al Señor en oración para que fuera Él quien revelara este misterio. Por lo tanto, si ponemos estas dos cosas en un conjunto, podemos considerar que el que Daniel haya buscado a Dios en oración se dio como una consecuencia de esta mente renovada que estudiamos en el capítulo 1. De ahí la pregunta, ¿cómo se ha manifestado tu búsqueda de la revelación de Dios? Piensa en eso, piensa en la renovación de tu entendimiento, piensa en tu conocimiento en la palabra de Dios, piensa en tus tiempos de oración, piensa en tus tiempos de consejería, piensa en tus tiempos, en tus tiempos de búsqueda de la revelación de Dios y cómo se ha expresado en tu vida.
En quinto lugar, y para terminar, Daniel reconoció que fue Dios quien reveló el misterio. La pregunta entonces para nuestros grupos en casa es la siguiente. ¿Cómo se ha expresado en tu vida el reconocimiento de que Dios ha tenido misericordia de ti? ¿Qué tiene que ver la revelación con la misericordia del Señor? En el contexto del pasaje del día de hoy, si Daniel no recibía la revelación por parte de Dios, él iba a morir y sus amigos también. Por lo tanto, el que Dios se revelara a Daniel y a sus amigos fue un indicativo de la salvación. Significó para ellos la salvación de la muerte. Por lo tanto, ¿cómo se ha expresado en tu vida, en nuestra vida, el reconocimiento de que Dios ha tenido misericordia de nosotros? ¿Le hemos dado a Dios el reconocimiento que Él se merece? La próxima semana, cuando sigamos con el capítulo 2 y lo terminemos, vamos a observar que Daniel reconoció a Dios en absolutamente todas las cosas. Hoy lo comenzamos a estudiar en la oración que él hace al final del pasaje del día de hoy. Pero en el estudio de la próxima semana lo veremos en repetidas ocasiones. Daniel da la gloria al Señor y expresa el reconocimiento de que la misericordia y la revelación provienen solamente del Señor. Esto, sin duda alguna, sirvió también como un testimonio frente a un rey pagano, frente a una nación pagana. Esa es una de las posibles respuestas que tal vez tú y yo pudiéramos dar. A veces, cuando damos testimonio frente a gente que no conoce a Dios, estamos dando a entender claramente de que lo que tenemos proviene del Señor. Eso es, como te decía, dar testimonio frente a gente que no conoce al Señor. Así como esto, pueden ser muchas otras las posibilidades en las que tú y yo podemos reconocer que la revelación y que la misericordia provienen únicamente del Señor. Estamos terminando nuestra tercera lección del libro de Daniel. Comenzamos a estudiar el capítulo 2. La próxima semana vamos a estudiar el desenlace de esta historia. ¿Cuál fue la interpretación que Daniel dio al rey de este sueño que tuvo y cómo nosotros debiéramos interpretar ahora esta profecía y la importancia de este sueño y profecía y su interpretación en el conocimiento que nosotros tenemos acerca de las profecías del Antiguo Testamento y en el plan redentor del Señor? Entonces, que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.